Buenos días a todos, mi nombre es Andrés y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis del mercado. Vamos a arrancar por el Nasdaq, periodo mensual. Vamos a ver y lo primero que vamos a hacer es dibujar las zonas de soporte y resistencia. Dibujamos la primera zona en ese punto. Zonas de resistencia siempre buscaremos los máximos y para las zonas de soporte usaremos los mínimos. Estas serían las dos zonas principales, lo cual nos estaría dando un rango bastante amplio. Luego, lo que vamos a hacer es pasar a un time frame un poco menor. Vamos a sacar las medias móviles. Así podemos ver un poco mejor. Damos esto. Bien. Y continuamos. Acá vemos que podemos dibujar algunas líneas de soporte y resistencia más. Acá podemos dibujar otra más. Bien. Y bueno, hacemos una más acá. Perfecto. Entonces vemos que el precio se está moviendo hasta al alza sin que haya alcanzado todavía la parte de la resistencia mayor o zona de demanda mayor. Lo más probable es una posibilidad, pues es una idea, no es un pronóstico, es que el precio alcance un doble techo en esta zona antes de que tengamos una corrección importante. O sea que el Nasdaq podría seguir subiendo algunos días más hasta alcanzar este punto y a partir de ahí sí probablemente podríamos estar hablando de armar un techo. Buena posibilidad. Acá vamos a dibujar una línea más. Perfecto. Y así nos está quedando delimitado. Principalmente entonces tenemos zona de oferta y zona de demanda. Bien. Como son las principales, lo que vamos a hacer es a estas las vamos a dar una importancia un poco mayor que las anteriores. Por ende, vamos a utilizar esta pequeña herramienta. Y acá tenemos delimitadas las zonas. Perfecto. Ese sería como estaría el Nasdaq. Bajamos la temporalidad a 2 semanas. Seguimos teniendo más o menos la misma situación. Nos vamos a semanal. Y acá vemos que podemos dibujar una directriz que viene protegiendo al precio en su viaje hacia la zona de oferta. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Esta zona que teníamos acá, delimitada como que también en una zona de resistencia, zona de oferta, el precio se está como consolidando en esa zona, como tratando de subir. Vamos al indicador de RSI y vemos como que el precio alcanzó un máximo en este punto y actualmente se encuentra, corrigió un poco, se salió de la zona de sobrecompra y actualmente se encuentra oscilando en esta zona, no dando ninguna señales. Vamos por último al gráfico diario. Y en el gráfico diario vemos que el precio rompió, así lo rompió, sí, rompió una directriz descendente y acá hay una pequeña, si pueden observar, el precio reaccionó en este punto. Perfecto. Y ahora actualmente rompió esta zona. Bien. Entonces existe la posibilidad de que el Nasdaq esté activada ya una suba de este punto a la zona de oferta, que es toda esta zona acá. Así que así estamos con la operativa en el Nasdaq. Bien, ahora vamos a analizar algunas acciones. Tomaremos por ejemplo ACN, Accenture. Perfecto. Ahora le damos el gráfico. Acá estamos en gráfico diario. Vamos a subir la temporalidad a mensual. Y en mensual vemos que la zona de oferta
se encuentra en 400 y pico, casi un poco más de 410, y una zona muy claramente de demanda en esta zona. A su vez, acá vemos como que el precio armó un doble piso, Vamos a dibujar las zonas de doble piso acá y acá, y este doble piso proyecta una suba hasta este punto, que es un poco menos de la zona de oferta, ¿no? Este doble piso está activado con 12 RO, con estas velas acá, por lo tanto ya está en un proceso alcista. Incluso, o sea, hay una pequeña zona de resistencia menor, y como podemos ver ya cerró la semana pasada encima de esa zona. Así que probablemente el precio siga subiendo hasta esta zona, lo cual, digamos, una operativa de alcista, una compra para cerrar en ese punto. Y o cerrar una parte de la posición y tratar de ver si el precio alcanza la zona de oferta principal. Vamos a empezar a bajar la temporalidad. Acá estamos en 2 semanas. Acá se ve muy claramente cómo fue cómo el precio, una vez que rompió la estructura de doble piso, se enrangó, acumuló y ahora actualmente se encuentra disparado al alza. Nos vamos a semanal, agrandamos y vemos cómo podría haber sido, cómo puede ser la operativa acá de compra. Porque si bien una manera de haber comprado es cuando se activó el doble piso en este punto, también hay varios gatillos que también podríamos haber activado utilizando el RSI. Uno de ellos, por ejemplo, es si dibujábamos una suerte de directriz en esta zona, cuando el precio del RSI rompió esa zona, ahí podríamos haber activado una operativa de compra. Después, acá lo mismo, tenemos una zona donde tenemos una directriz descendente, por lo tanto, otra forma de haber comprado es en ese punto, con esta vela de acá, que justamente esta vela de acá conforma una zona de pullback con toda la estructura de doble piso. Y, como si no fuera poco, podemos dibujar una directriz sobre el precio y acá podemos ver que el precio cerró encima de la pequeña directriz de gatillo, lo cual habilitando la suba. Así que, si todavía nadie la compró, esta acción, de los que me están viendo el video, lo que la operativa podría hacer, iniciar una posición de compra en este punto para ir a buscar este take profit protegido en este punto, con un ratio beneficio de 1,76. Tendencia hacia el alza, operativa alcista y gatillada desde un time frame semanal. Así que bueno, vamos a escribir levemente para que no nos olvidemos cuál es nuestra estrategia. Estamos utilizando una operación de compra, una compra en base, en temporalidad semanal, con un ratio 1,76. Perfecto. Eso sería Accenture. Estamos al alza, en una compra. Bueno, vamos a iniciar otro stock market. Tomaremos, por ejemplo, el que viene, ALGN. De vuelta, vamos a una temporalidad mensual. Perfecto. Agrandamos. ¿Y qué vemos acá? Y acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una zona muy clara de oferta, que fue oferta hace un tiempo, y ahora nuevamente se encuentra el precio testeándola. El precio, si bien se mueve de manera ascendente, podemos dibujar una directriz
vemos que el precio se mueve de manera ascendente y incluso en estos puntos tenemos no solamente altos más altos, sino también bajos más bajos. Todo esto lo estamos viendo en mensual. Vamos a 2 semanas. Nuevamente vemos como el precio se codea con esta gran zona de oferta, pero no hemos dibujado la próxima zona de oferta, que está acá arriba. Y tampoco hemos dibujado la gran zona de demanda, que fue toda esta zona que está conformada así. Perfecto. Entonces, por ahora vemos que el precio se mueve hacia el alza, generando mínimos ascendentes y protegidos por una directriz y máximos ascendentes. Bien, vamos a bajar a semanal y acá vemos cómo la estructura sigue codeándose con una zona de oferta anterior, pero con una estructura que tendería a ser alcista. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo los máximos y los mínimos ascendentes. Vamos a dibujarlos para ver si cómo es que de qué estamos hablando cuando dibujo las líneas. Y el precio se mueve en este punto. ¿Cómo podría ser una estrategia de compra o de venta? Bueno, podríamos tomar todo esto como una suerte de triángulo, pero utilizando el RSI. Tomamos esta directriz, tomamos una por la parte baja también otra directriz y vemos que tenemos una coincidencia. Entonces, si el precio superara y cerrara encima de este punto, podríamos ir a buscar una compra. ¿Hasta dónde? Daríamos por hecho de que logramos pasar esta zona de oferta, por lo tanto, podríamos ir a buscar un escenario, ir a buscar la zona de oferta principal, o un poco más conservador, buscar una zona un poco más conservadora en ese punto. Hasta ahí. También podríamos utilizar una extensión de Fibonacci, tomando este punto y este punto, y nos daría también un objetivo promedio de ir a buscar estos puntos. Así que así están planteadas las cosas. Tenemos entonces una alerta que debemos vigilar este punto para ir al alza. Si el precio, lejos de pasar esto, se rompiera hacia la baja, hacia este punto, entonces podríamos hablar de que el precio, en vez de hacer el escenario que nos estamos preparando para realizar una compra hasta esta zona, podríamos tener un regreso a la zona de oferta. Pero la estrategia no la estamos planteando en esa dirección por ahora, sino que pensamos de que por toda esta estructura es más probable que el precio se vaya al alza. Ponemos las medias móviles para ver cómo están comportando. Vemos que las medias cortas están ya por debajo del precio, las medias más largas no, están ahí codeándose en esa zona, y cuando utilizamos las de más corto plazo vemos como que toda la estructura se puso debajo del precio, abogando que esta estrategia al alza tiene bastante posibilidades. Es una idea, ¿no? Hablamos siempre, cuando hacemos el análisis, hablamos de ideas que se me ocurren a mí. No son pronósticos ni nada por el estilo. Bueno, vamos de vuelta a mensual y vamos a analizar el próximo stock. Vamos a ACE. En este caso, podemos ver que también tenemos en gráfico mensual una estructura de máximos ascendentes. Sí, podemos ver que cuando vamos uniendo los mínimos y los máximos son ascendentes, y tenemos que el RSI nos estaría gatillando nos gatilló una compra en este punto. Ahora, acá tenemos un caso en el cual las zonas de oferta y de demanda fueron superadas. Esta era la zona de oferta,
no logró consolidarse ni superar esta vez, se lo volvió a testear, lo pasó y hizo pullback sobre esta zona. Entonces, la próxima zona de oferta es, es volver al máximo anterior, que ya se encuentra en el máximo anterior. Entonces acá tenemos una disyuntiva. ¿Por qué? Porque la tenemos como que el RSI nos está gatillando una compra, pero a su vez nos encontramos con una zona de resistencia, de oferta. ¿Es válida hacer la operación? No, no la vamos a realizar, porque siempre que vamos a gatillar sobre el RSI es porque tenemos un objetivo donde plantear, donde ir a buscar. Y en este caso no tenemos un objetivo, porque no tenemos nos encontramos justo en un punto de resistencia. Ahora, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de una extensión de Fibonacci, y sí, podríamos hablar de que el precio podría haber alcanzado este punto, retrocede hasta acá, y nos daría un objetivo de compra, de compra para ir a buscar cerrar la posición ahí. O sea, habíamos comprado en este punto y hubiésemos comprado acá, protegíamos acá y vamos a buscar este punto. Ratio de beneficio 1,33. Siempre tiene que ser mayor a 1 el ratio, si no la operación es inválida. Pero como nos encontramos en la zona de resistencia, no haríamos la operación. Sí la vamos a dejar para ver cómo pasó, solamente por curiosidad, pero no realizaría la operación. Vamos al próximo par, al próximo stock. En este caso, tenemos una estructura, aparentemente, en gráfico mensual, que parece un hombro cabeza hombro invertido de continuación. Vemos que el RSI se encuentra, no ha roto firmemente estas zonas porque se frenó. Y acá vemos como el precio también sigue frenado varios meses. ¿Es la operativa válida para hacer una compra? No, tampoco. ¿Por qué? Porque se frenó, la forma en que se frenó estas velas después de haber roto la estructura no me genera confianza. Entonces lo vamos a también a seguir. No es operativa la operación. Y vamos a plantear cómo hubiese sido la estructura y hasta dónde hubiese proyectado esa compra. Estamos hablando de una suba pero muy grande. Entonces vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Esta posición también tiene un ascendente, por lo tanto la estrategia yo la hubiese, si de realizarla, lo hubiese realizado de esta manera. Hubiese comprado en este punto con un take profit en ese caso y protegido por el mínimo anterior así. Nos da un ratio beneficio de 7,09. O sea que en una posición muy levemente apalancada no es una mala idea. Pero como no entiendo muy bien cómo son estas velas pequeñas acá, no, tampoco realizaría la operación. Vamos al próximo. Bien, acá tenemos una estructura, tenemos un mercado que también no hemos superado las zonas de oferta. Esta es una de las zonas de oferta que tuvo varios idas y venidas y se transformó en una zona bastante amplia de oferta. Ahí está. Entonces el precio rompió firmemente y actualmente se encuentra como consolidándose en esta zona. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá agrandamos el gráfico, seguimos en mensual y vamos a dibujar una directriz. A simple vista ya puedo ver que parecería que estaríamos hablando de un hombro cabeza a hombro invertido de continuación. Entonces, fíjense, nos vamos a ir a bajar de una temporalidad más, nos vamos a ir a 2 semanas. Perfecto. Si nos fijamos acá, fíjense que esto parece un hombro cabeza a hombro de continuación. Tenemos una cabeza acá, hombros y hombros. Esta estructura también proyecta una ganancia bastante jugosa. Vamos a dibujar la proyección.
muy bien hasta esta zona y lo vamos a gatillar la compra utilizando el RSI. Sería en este punto. Entonces, a ver, estaríamos realizando, vigilando cierre 2 semanas, o sea que falta para que cierre la próxima vela 5 días y 6 horas, vean en la escala que está escrito en esta zona acá, y una posible compra para ir a buscar el precio objetivo de, lo vamos a dibujar, $226. Bien, vamos a dibujar cómo haríamos la posición. Tomaríamos posición, una apertura en ese punto, iríamos a buscar ese objetivo y estaríamos protegiendo la operación justo debajo de la onda menor. Ratio 2,61. Aceptado, señores y señores. Este es el próximo el próximo stop que estaríamos siguiendo con una temporalidad de 2 semanas. Lo vamos a escribir. Sería una compra. Compra con temporalidad 2 semanas. ¿Para qué escribimos esto? Primero es porque cuando lo volvamos a abrir, nosotros lo planteamos, los gatillos los planteamos en 2 semanas. Por lo tanto, si volvemos, después nos olvidamos o volvemos a ver el gráfico y estamos mirando el gráfico anterior en una predicción diaria o mensual o semanal, tenemos que saber para no perder tiempo, con qué temporalidad nosotros iniciamos y vigilaremos nuestra estrategia. Vamos por último a poner las medias móviles, a ver cómo se están comportando. Esas las de más corto plazo, las de más largo plazo, perdón, este no. Este de acá. Y vemos que es alcista. Las medias se comportan bien, están dando una buena señal. Por ende, este par lo ponemos en la lista de las posibles operaciones que vamos a realizar en los próximos días. Próximo stock. Vamos a analizar AG, Álamos Muebles, una empresa relacionada aparentemente con el oro. Y acá yo tengo ya un pequeño machete que dice de vigilarlo en 3 días. Nos vamos a 3 días y vemos que el precio también tiene sus zonas de oferta superadas, que es esta zona, y andamos y vemos como el precio superó la zona de oferta y hace 2 veces pullback sobre la misma zona. Acá el precio, vemos en esa vela que el precio se retira rápidamente, rechazando ese punto, pero conforma toda una zona de consolidación sobre el rompimiento de toda esta estructura, que es una estructura que, si la definimos por su zona de oferta principal, que es esta, nos estaría dando todo un rango muy amplio, que sería todo este rango, miren, testeado en este punto, en este y en estos 2 puntos. Es una estructura de muy largo plazo, la vamos a medir. Son 963 días, 222 barras, que como son de 3 días, nos da esta cantidad de 963 días. ¿Y cómo gatillaríamos esta operación? Si fuera la compra, que como vemos está corrigiendo por ahora. Entonces vamos a utilizar el RSI con esta pequeña directriz. Si vemos que el precio supera y rompe esta directriz descendente en precio y rompe esta directriz descendente en el RSI, iniciaríamos una operación. ¿Hacia dónde podemos iniciar la operación? Bueno, podemos agarrar y decir que vamos a proyectar la altura de todo este rango. Es muy ambiciosa la posición, pero estos serían los números. Si anteriormente el rango fue todo este punto, podríamos ir a buscar una proyección hacia ese objetivo. Bien.
¿Cómo sería la operación gatillada? Tomaríamos la posición desde este punto, protegida sobre el mínimo anterior, y irá buscando un objetivo de ese punto. 2,74 es el ratio beneficio, aceptada la operación. Pasamos a escribir, para no olvidarnos sobre qué lo estamos haciendo. En este caso está escrito en 3 días. Lo vamos a escribir un poco más, que es lo que queríamos hacer. Sería una compra con temporalidad 3 días. Bien. Ahora vamos al próximo stock. Sería ahí. Y acá claramente podemos ver también cómo se visualiza a simple vista una zona de oferta que fue superada. Y actualmente se encuentra como consolidando esa zona de oferta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vemos que los máximos son ascendentes y los mínimos son ascendentes, que es una de las formas en las cuales definimos la tendencia. Perfecto. Otra cosa, ¿cuál es la próxima zona de oferta? Siempre tenemos que ver de que podemos ir a buscar algo que justifique la operación, que el riesgo-beneficio no sea útil. Entonces acá es donde recién podríamos llegar a tener alguna posibilidad de que los precios se frenen. Bien, estamos en temporalidad semanal, entonces esto es un machete que yo tenía expuesto de antes, estamos acá y podemos ir bajando un poco más, vamos modificando levemente y acá vemos cómo que podríamos encajar una pequeña directriz descendente uniendo estos puntos así. Entonces, la estrategia sería que si el precio superara dos cosas, superara esta zona, este punto de acá, rompiera la directriz descendente de RSI en una periodicidad de 2 días, vamos a probar en día, a ver cómo acá, lo podemos plantear sobre días, ahí está, perfecto. Si se rompiera todo esto y rompiera este punto y saliera para arriba, podríamos ir a buscar ese objetivo que es la próxima zona de oferta. ¿Cuánto sería lo que se podría llegar a tomar de utilidad? Sería desde acá hasta acá y protegido en ese punto. Tenemos un ratio de beneficio de 1,08. Está en el límite de lo aceptable. Pero la operación es válida. Dibujamos una directriz descendente para gatillar también en este punto. Más que nada para hacer un seguimiento, porque gatillaríamos si cerrara toda esta vela fea al alza en ese punto y rompiéramos esta zona de RSI. Si no, no haríamos la operación. Bueno, vamos al próximo. Vamos a ir a ver AMD. Perfecto. Tomamos acá, dibujamos la gran zona de oferta y vemos como que también el precio superó la zona de oferta y actualmente el precio hizo pullback sobre esa zona. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo podríamos gatillar esa compra. Vamos moviendo un poco las temporalidades, los días, y acá vemos que el precio, si dibujábamos una directriz descendente, de acá hasta acá, el precio se rompe la directriz y está gatillando ya la compra. Por ende, nosotros podríamos haber comprado, gráfico 2 días, el viernes, esta posición. ¿Qué oportunidad podríamos ir a buscar? ¿Cuál es el objetivo que podríamos ir a buscar? Y a priori, y como mínimo, es ir a buscar la zona esta. Esta zona. Ahí. Eso nos da un buen ratio de beneficio. Fíjense que cuando hagamos lo proyectemos, nos estaríamos comprando ahí
y protegiendo en este punto. Ratio beneficio 1,73, operación ya comprada, base 2 días y vamos al alza. AMD. Bueno, hasta acá llegamos por una cuestión de tiempo. Seguiremos en los próximos videos. Esto es la operativa que, si se suscriben, vamos a tratar de ir siguiendo. También a este nos faltó dibujarle que por qué nosotros creemos que es tendencialmente alcista. Vemos como tenemos mínimos ascendentes, tenemos máximos ascendentes y las medias móviles se mueven al alza todas. Así que la operación esta tiene un riesgo de 1,73 y se ve bastante bien, señoras y señores. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.